Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Bendiga en esta tarde. Reciban un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo en este comienzo de este servicio especial en esta tarde. Les invito a todos los que nos ven y nos escuchan para que participemos de la adoración y la alabanza en esta hora. Vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestras Biblias en el Salmo 119. Vamos a leer algunos versículos de este Salmo, desde el primer versículo hasta el versículo 16. Salmo 119. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Heme gozado en el camino de tus testimonios como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Recrearéme en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén y amén. Que el Señor añada su bendición en la palabra que ha sido leída en esta tarde. Les invito a que inclinen sus rostros y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias por permitirnos reunirnos por la fe alrededor de tu palabra, en el calor de tu Espíritu Santo y con tu presencia, que es lo que más anhelamos en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora, que en donde quiera que estén escuchando este mensaje, que por las circunstancias que tú sabías ya que iban a suceder, Señor, ha limitado los servicios y que ahora, Señor, a través de estos medios lleguemos a ellos, Señor. Yo te pido que la bendición también corra, Señor, porque juntamente con la prueba darás tú la salida. Así lo creemos, Señor, y esta es la vía para la cual juntos nos reunimos alrededor de tu palabra para alabarte y glorificarte. Ayúdanos, Señor, que nuestros labios se abran para adorarte y alabarte, Señor. Bendice a los músicos, Señor, bendice a todos los que trabajan para tu obra y hacen una labor, un granito de arena para tu obra. Tú les bendigas, Señor, y tu siervo que ha de traer la palabra, haz que ella corra y sea glorificada. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Oh Señor, yo vengo a ti para adorarte. Aleluya. Recuerdo aquel día cuando me encontraste, con qué amor inmenso, Señor, yo te amé, y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Para los que tienen Ignario, en la página 28. Todos para la gloria del Señor. Oh Señor, yo vengo a ti para adorar.
Contigo vivo feliz, tú eres todo para mí. Contigo vivo feliz, tú eres todo para mí. Recuerdo aquel día cuando me encontraste, con qué amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Te amo, oh Padre Celestial. Y mi corazón, Señor, y mi corazón, Señor, te está llamando a que vengas a morar con tu fuego celestial, a que vengas a morar con tu fuego celestial. Recuerdo aquel día cuando me encontraste, con qué amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Te amo, oh Padre Celestial. Oh Señor, yo vengo a ti. Oh Señor, yo vengo a ti para adorarte, para adorarte. Contigo vivo feliz, contigo vivo feliz. Tú eres todo para mí. Contigo vivo feliz, contigo vivo feliz. Tú eres todo para mí. Recuerdo aquel cuando me encontraste, cuando con qué amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Te amo, oh Padre Celestial. Y mi corazón, Señor, y mi corazón, Señor, te está llamando, a que vengas a morar, a que vengas a morar con tu fuego celestial, a que vengas a morar con tu fuego celestial. Recuerdo aquel día cuando me encontraste, con qué amor inmenso, Señor, yo te amé. Y nunca en la vida hallé algo igual. Te amo, oh Padre Celestial. Te amo, oh Padre Celestial. Amén y amén. Es bueno siempre recordar de dónde nos sacó el Señor, del pecado, de la perdición. Pero ahora el Señor, al sacarnos del pecado, nos hace una pregunta. ¿Ahora tú quieres ser un vencedor? ¿Quieres tú cantar aun cuando hay dolor? ¿Quieres ser alegre cual fiel luchador? Entonces, después que aceptamos al Señor, debemos mantener el contacto con el Salvador. Aleluya. Para los que el mismo himnario, en la página 28, para los que tienen el himnario. Aleluya. Guarda el contacto con el Salvador. Todos.
Quieres sobre el mundo ser un vencedor. Quieres tú cantar aun cuando hay dolor. Quieres ser alegre, cual fiel luchador. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran de pesar. Dales el mensaje, no hay que callar. Con Dios el contacto debes de guardar. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. ¿Quieres tú con Dios la comunión tener y su gloria siempre en ti permanecer? Que el mundo a Cristo pueda en ti hoy ver. Guarda el contacto con el supremo ser. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. A causa del contacto con el Salvador. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenas tardes, Dios la bendiga. Mi nombre es José Antonio Linares y me congrego aquí en el tabernáculo Ebenezer con mi pastor Osvaldo Tona. Les voy a contar un poco de mi vida cuando estaba en el mundo y ahora cuando estoy con el Señor. Espero que les sirva a alguien de ayuda. Yo cuando estaba en este mundo, yo me la pasaba haciendo las cosas de este mundo, en las fiestas, en el licores, pero yo sentía un vacío por dentro, que no me lo llenaba, nada de eso me llenaba ese vacío. Y yo buscando la manera, para que ese vacío se me quitara, pero no, cada día era peor, me hacían invitaciones para iglesias, yo iba, pero yo seguí igual, hasta que un día
acepté al Señor. Eso fue algo muy, muy bello, muy maravilloso, porque cuando yo acepté al Señor, eso fue algo bello, pues muy hermoso. También yo sentí el deseo de ir para iglesia, porque yo quería buscar del Señor, pero cuando yo llegaba a esas iglesias, yo veía que había cosas que al Señor no le agradaba, pues. Yo mismo, sin conocer este mensaje, yo veía cosas que no me agradaban, pues. Entonces, el desorden, la secretaria en la iglesia, se ponían al frente a echar cuento, a echar carrera y todas esas cosas. Entonces, eso es algo que yo veía, pues, como el Señor es un Dios de orden, entonces no le gusta esos desórdenes en las iglesias, pues. Entonces, un día mi tía, ella me invitó para la iglesia del mensaje. Y yo voy, y yo veo algo que me agrada. Todo era no había desorden, todo estaba bien, pues. No había bullas, ni esa falta de respeto, ni nada de eso, pues. Es algo que me impactó, que me llamó mucho la atención. Y yo vi las enseñanzas también, como el Señor me hablaba, y yo tenía dudas también, dudas dudas que yo quería hacer, pues, que preguntas que alguien me diera respuesta, pues. Entonces el Señor me dio las respuestas a través de las predicaciones. Y eso fue lo que me impactó más también, porque yo tenía dudas, deseos, y el Señor, Él me quitó esas dudas que yo tenía. Algo tan maravilloso, pues. Y bueno, aquí estoy, sirviéndole al Señor, gracias a Dios. Bueno, aquí estoy, ese vacío fue quitado, el Señor me quitó ese vacío. Solamente ese vacío lo quita el Señor. Eso no lo quita este mundo, ni las cosas de este mundo, nada. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el que quita ese vacío de este mundo. Y este mundo no trae nada bueno, trae perdición, muerte. Y eso no le agrada al Señor. Yo les invito que busquen del Señor, que le sirvan al Señor, porque en Él estamos salvos. El Señor es el que nos ayuda en esta tierra. Y que hagamos su voluntad, que cumplamos con su palabra cada día, ¿verdad? Eso es algo muy, muy bello. Ahora estoy aquí, gracias al Señor, estoy aquí en este tabernáculo de Benecer, sirviéndole al Señor. Y es una experiencia muy, muy bella que yo he vivido aquí, en este tabernáculo, con el Señor, porque antes yo estaba ciego. Y ahora, como dice, ahora veo la luz. Ahora veo al Señor en mis hermanos, en el compañerismo, es algo muy precioso. Veo las manifestaciones, cómo se mueve el Espíritu Santo, cómo el Señor obra en cada una de las personas, algo muy maravilloso. Yo les hago una invitación para que experimenten esto tan bello, esto tan glorioso que yo estoy experimentando. La palabra dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Busquemos primeramente el reino de Dios, al Señor, primeramente, que Él es el que nos va a ayudar, nos va a guardar en este mundo. Bueno, que este es un poco de mi testimonio. Espero que les sirva a alguien. Bueno, que el Señor los guarde, que los bendiga, y que estén bien cada uno. Amén. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Las promesas infalibles de Dios. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchando desde este lugar, desde el Tabernáculo de Benecer, desde Barquisimeto, Venezuela, este servicio evangelístico que es la palabra eterna de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el mensaje de las buenas nuevas, como siempre hemos dicho, que es unas buenas nuevas de salvación, es una buena noticia para usted, amigo y amiga que me escucha en esta hora, sabiendo y reconociendo que Dios tiene una voz, tiene una palabra para usted en este día, y es darle a usted
vida y vida en abundancia, que es lo que Dios desea para el ser humano. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, ninguna mujer se pierda, que perezca en el juicio que viene para este mundo, sino que corra al arrepentimiento. Por eso, amado hermano, es la noticia buena que tenemos para usted, que Dios ha llegado a su hogar, Dios ha llegado a su vida, en lugar en cualquier usted pueda encontrarse en este mundo, en su vehículo, en su trabajo. Allí Dios le va a hablar a su corazón. ¿Para qué? Para que usted dé una vuelta de 180 grados del camino que llevaba, que era camino a la perdición, y vuelva entonces a tomar el rumbo correcto, el cual es a la vida eterna. Hay caminos que para el hombre son buenos y nosotros lo tomamos como buenos cuando no conocemos al Señor, pero Dios dice que son caminos de muerte. ¿Ve? Son caminos desconocidos para el hombre, pero Dios conoce el principio al fin y sabe cuál es lo que le conviene a usted y qué no le conviene, amado hermano. Por eso es la causa el cual estamos aquí, llevando este evangelio eterno de Jesucristo, llevando su palabra, para que usted pueda entonces correr y arrepentirse de sus pecados y volver entonces al principio, que es el que Dios quiere llevarnos entonces. Volver al principio. Siempre Dios ha llamado al hombre, vuelvan a mí, pero el hombre huye, se esconde en la presencia de Dios, porque nadie busca a Dios, pero Dios sigue llamando. Ese es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios tierno y amoroso, que el cual quiere entonces que usted oiga su voz y le siga. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, es un llamado que Dios está haciendo continuamente al ser humano. Sabemos que lo que está en este mundo, la condición en la cual se encuentra el mundo, pero Dios demanda una obediencia, Dios demanda una señal. Así como allá en el principio, cuando el Señor sacó su pueblo de Israel que estaba en esclavitud, allá en Egipto, y estaba una demanda del pueblo que era que clamando al Señor por la opresión que tenía el pueblo de Dios allá en ese lugar. Lo estaban oprimiendo, esclavizados. Látigo era lo que llevaban esa gente allá. Pero tuvieron que clamar a ese Dios amoroso, ese Dios tierno y salvador, el cual envió entonces un mensajero, el cual envió a Moisés como mensajero, como libertador, para allá librar entonces a ese pueblo que estaba clamando a Dios. Por eso Dios es tan bueno y misericordioso que Él hace cualquier cosa, amado hermano. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados y ya estamos en el yugo de la esclavitud, así por el diablo. Nos tenía presos, sometidos a hacer lo que Él quería, la voluntad de Él. Pero allí estaba la palabra de Dios. Allí estaba Dios llamando y tratando de llamarnos la atención para que le siguiésemos y fuéramos libres de la esclavitud del diablo. Así que allí Moisés entonces, como libertador, allí Dios le mandó entonces una señal para que les sirviese a ese pueblo, los que iban a obedecer a su palabra, los que iban a obedecer a su camino. Y le dijo a Moisés entonces que mataran un corderito y se lo comieran apresuradamente allí en Éxodo. Este es el relato, Éxodo 12. Y lo comieran apresuradamente porque venía la salida, venía la libertad para aquel pueblo. Y él le dijo entonces, veré la señal y pasaré de vosotros, porque la última plaga que Dios iba a enviar a ese mundo Egipto, esa ciudad de Egipto que tenía esclavizado a su pueblo, era para que allí el que obedeciera iba a salir en libertad, iba a obedecer a Dios, el cual todos tuvieron que matarse el cordero, pero el que no lo matara y no pusiera la sangre en el lintel, que era la señal que Dios demandaba, tipo de la sangre de Jesucristo en el día de hoy, ese iba a ser libertado y no iba a entrar el espíritu malo ese de la muerte, el ángel de la muerte, porque era el ángel de la muerte que iba a pasar en aquella noche. Y todo aquel que tenía la señal en el lintel de la puerta, en el arco de la puerta colocado, el ángel iba a ver, el ángel de la muerte iba a ver la sangre, la señal, y no iba entonces a haber muerto, porque la demanda era el primogénito, iba a morir en ese lugar que estaba en esa casa que no habían puesto la señal. Y así es lo que Dios demanda para el día de hoy. Dios demanda que ten la señal
el cual el día de hoy es el Espíritu Santo en el corazón del hombre, porque él dice, pasaré y entonces veré la señal. Y la señal entonces es su espíritu que está en el hombre, que él quiere entonces dártela, amado hermano, dártela, amado amigo y amiga que me escuchan en esta hora, para que usted esté entonces apercibido, preparado para cuando llegue el juicio que ha de venir a este mundo, usted entonces esté bajo ese refugio, así, parado en la roca eterna de los siglos, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere y requiere de cada hombre, cada mujer que Dios ha puesto aquí sobre la tierra. Porque si venimos con un propósito, y el propósito es entonces servirle a ese Dios amoroso, ese Dios todopoderoso. Amén. Así que, amados hermanos, es nuevamente un privilegio estar aquí llevando este mensaje eterno de Jesucristo para las naciones. Toda vida que puede estar al alcance de nuestra voz, oiga su voz y puede entonces alcanzar las misericordias y las bondades y todos los beneficios que Dios tiene para su vida, amado hermano. Eso es lo que deseamos nosotros como administradores de la palabra, para llevársela allá al lugar donde cualquier rincón de este mundo puede estar usted. Pues eso es lo que nosotros deseamos, que sea usted un oidor y hacedor de la palabra, para que pueda entonces tomar todos los beneficios que Dios tiene para su vida. Pero si no lo toma y lo rechaza, ya la sangre suya no está en nuestras manos, porque le hemos ya dado entonces el consejo, le hemos dado la amonestación de la palabra, le hemos dado lo que usted requiere o lo que Dios requiere para que usted sea salvo, y no lo acepta, ya eso es parte suya ya su sangre no está en nuestras manos, ya somos libres de su sangre. Porque, ¿qué dice los atalayas ya? Cuando, un ejemplo, cuando los guerreros estaban allí preparados en un castillo, vamos a decirlo así, en los castillos había atalayas, torres altas, que el cual estaban vigilando si el enemigo si venía a sorprender aquella ciudad. Pero si aquel atalaya no advertía del enemigo, no tocaba la trompeta cuando el enemigo venía, la sangre, él era culpable de la sangre de los que morían allí cuando los sorprendían los enemigos. Pero si aquel atalaya estaba pendiente del enemigo cuando viniera, y él tocaba la trompeta y se percibían la gente allí, los guerreros, para hacer frente al enemigo, ya él era no era responsable por la sangre de alguno que pereciera allí, porque él estaba advirtiendo que el enemigo venía. Así es Dios con cada hombre, cada don que ha puesto aquí sobre la tierra, para que advierta los acontecimientos, los males que el diablo quiere traer hacia el hombre, hacia la mujer de Dios. Así que Dios, conociendo todas las cosas, Él entonces sabe lo que está por delante y sabe las maquinaciones del diablo, sabe las trampas que tiene el diablo para sus hijos, y entonces Él manda así entonces los dones espirituales y advierte entonces las trampas del diablo, para que así sea entonces despedazado, sean rotas esas cadenas que quiere traer contra un hijo de Dios o una hija de Dios, amados hermanos. Por eso es tan importante entonces oír y captar la palabra, porque es la única forma que Dios nos puede ayudar, amado hermano. Es la única forma que Dios nos puede bendecir, cuando nosotros oímos y captamos la voz de Dios. Es la única manera. Y por eso, amado hermano, en esta tarde que Dios nos ha concedido por misericordia de Él, estar aquí nuevamente delante de estas cámaras y usted detrás de su receptor oyendo este evangelio eterno de Jesucristo, le damos entonces las buenas tardes entonces para llevarle las buenas nuevas. También podemos decir de esa manera. Las buenas tardes para llevarle las buenas nuevas allá en el lugar donde usted se puede encontrar. Que Dios nos ha permitido entonces estar aquí parado nuevamente. Y le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por ello, porque es Él el que nos sostiene, es Él el que nos pone la voz, la palabra en nuestros labios,
para así hablarla entonces con confianza. Así que, amado hermano, tenemos entonces en esta tarde un tema que lo hemos titulado entonces las promesas infalibles de Dios. Se hemos titulado ese tema, las promesas infalibles de Dios. Y quiero que me acompañen entonces a tomar una escritura, y es en el libro de Hebreos, capítulo 10. Allí veamos entonces unas promesas que Dios tiene para nosotros y que quiere que le echemos garra, que la tomemos y nos atesoremos en nuestros corazones. Hebreos capítulo 10, para que abran conmigo y podamos leer unos versículos allí de su santa y bendita palabra, sabiendo que la palabra de Dios es Dios hecho letra, para que usted tenga entonces la seguridad plena que Dios está hablando a través de la Biblia. No, porque no ha ido una voz, no es que usted no haya una voz, usted la lee, usted sabe que esa es la palabra profética para el día de hoy. Él la dejó escrita desde el principio hasta el fin. Así que leemos entonces Hebreos 10 del versículo 14 y lo leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y atestiguamos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Hasta allí leemos entonces la lectura, porque fiel es el que prometió. Así que les invito entonces a orar para que pongamos entonces este servicio en las manos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, te damos gloria, honra, alabanza, Padre eterno. Gracias, Padre eterno, por tu amor. Sin duda alguna, Señor, que amor infinito, Señor. Amor, Señor, que nadie más, Señor, pudo ofrecer, Señor, ese amor, Padre eterno. Nadie más pudo ofrecer, Señor, ese sacrificio perfecto. Tu vida, Padre eterno, allí en la cruz del Calvario, por unos indignos pecadores, Padre eterno. Ese juicio que estaba pesando sobre nosotros, Padre eterno, oh Dios de la gloria, tú lo llevaste allí, Señor Jesús, con ese sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Fuiste golpeado, vituperado, fuiste, Señor, escupido por nuestra causa, Padre eterno, por verte, Señor, fallado, Señor, oh Dios de la gloria. Ayúdanos, Padre eterno, a saber, Señor, reconocer, Señor, nuestra condición, Señor. Aunque tú siendo, Señor, sumo pontífice, tú conoces nuestra condición y tú te acuerdas que somos polvo, Padre eterno. Sabes que somos débiles, oh Dios eterno. Ayuda, Señor, a cada vida, Señor, en esta hora, Padre eterno. A cada alma, Padre eterno, que está al alcance de nuestra voz. Que sean ellos, Señor, estoy ayudándolo a través de su palabra, Padre eterno, para que ellos puedan ver, Señor, voltear tu rostro hacia ti, Padre eterno, y te puedan reconocer como tu único suficiente Salvador, Padre eterno. Dios eterno, ayuda a cada vida, Señor Jesús, que está allí, Señor, quizás clamando, Señor Jesús, por alguna necesidad, Señor, en su ser, Señor, quizás en enfermedad, Padre eterno, pero tú eres, Señor, nuestro gran Dios, Señor, nuestro Salvador, eres nuestro ayudador, eres nuestro libertador, Padre eterno, oh, eres nuestro sanador, Padre eterno. Ayuda, Señor, a cada vida, Padre eterno, que está clamando a ti, Señor, por cualquier necesidad, Señor, en el santo y glorioso nombre
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pongo en tus manos, Señor, desde ya, Padre eterno, y que cuando ellos puedan oír, Señor, captar tu palabra, Padre Santo, ellas puedan tomar tu promesa, Señor, agarrarla, Señor, para ellos, Señor Jesús, porque tú eres fiel, Señor, porque tú fue el que te prometiste, Señor, cada una de las que están allí, Señor Jesús, y ellos puedan tomarla, Señor, en su corazón, Padre eterno, y hacerlas efectivas, Padre eterno, porque tú no mientes, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, ayuda, Señor, su fe, Señor, que suba, Señor, arriba, Padre eterno, que sea, Señor Jesús, tocándote a ti, Señor Jesús, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así puedan alcanzar lo que están pidiendo. Para gloria te lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, dijimos, amado hermano, que las promesas infalibles de Dios, este es el tema que hemos tomado entonces en esta tarde para desarrollarlo con la ayuda de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y si vemos, amado hermano, que ¿qué significa infalible? Infalible significa que no puede fallar, amado hermano, no puede equivocarse o no puede cometer error. Eso lo significa infalible, perfecto, algo perfecto, no falla, no puede equivocarse y no puede cometer error. ¿Quién es ese? Es nada más y nada menos nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Él no puede fallar en nada, amado hermano. Él es el que prometió y toda promesa que Él prometió, Él la va a cumplir, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, amado hermano. Es lo que dice Él allí en su palabra, que Él la dijo y Él la va a cumplir. No importa el día, los días que pasen, no importa los años que pasen, no importa cuántos tiempos va a pasar, Dios se la va a cumplir porque Él lo prometió. Esa es la palabra de Dios. Es la palabra viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Dice la palabra, que alcanza hasta partir los tuétanos, las coyunturas y aún el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, amado hermano. Y no hay cosa creada, dice la Biblia, que no sea manifiesta delante de su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel al cual tenemos que dar cuenta. O sea que todo está abierto delante de Él y Él conoce toda nuestra condición. Él conoce tu sentarte, conoce tu levantarte y sabe que tienes necesidad. Por lo tanto, y Él prometió que Él te va a dar lo que tú pidas según su voluntad. Él lo va a hacer, lo va a cumplir, pero en el tiempo requerido, el tiempo cuando Él decida cumplirla, no cuando nosotros decidimos que nos las cumpla. Pues nosotros podemos cumplir, señores, ya, queremos las cosas rápidas. No, Él te la va a dar al tiempo que Él requiera, del tiempo adecuado para cumplir tu promesa que le estás pidiendo. Pero Dios va a cumplir su palabra porque Él no puede fallar, Él no puede equivocarse o Él no puede cometer error. Él no miente, en otras palabras, porque Él es perfecto. Así que vemos aquí entonces en esta lectura que hemos hablado, que hemos leído, aquí está hablando el Señor a los santos, a los fieles, a su iglesia santificada. ¿Ve? A la una iglesia escogida está hablando aquí, porque dice a los santos. Dice allí, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, está hablando de los santos, de la iglesia elegida que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Claro está que Dios le habla también a otros que van a ser salvos, también por un vaso de agua. Imagínense lo que Dios hace. Por darle un vaso de agua a uno de los pequeños, a uno de sus hijos, Dios va a salvar a aquella persona. Por darle un bocado de comida, por darle alojamiento, por darle ser huésped, por haberlo visitado a la cárcel, por haberlo visitado a un hospital. Por ese beneficio, Dios le va a dar la vida eterna a una persona, imagínense. Pero unos van a ser salvos después del milenio. Pero aquí está hablando es de la iglesia elegida. Aquí está hablando es de los perfectos. Está hablando de los santos, déjeme decirle. Porque, ¿qué dice aquí entonces el versículo
14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, ¿ve? A los que están santificados. Claro está que cada persona, cada hombre, cada mujer que se llegó al Señor y fue primeramente justificado y segundo fue santificado, o sea, santificado significa estar limpio, es un vaso limpio. ¿Para qué? Para un servicio. Eso es lo que significa ser santo, santidad. Ser limpio, un vaso preparado para ser llenado, para ser vaciado algo aquí, un contenido el cual Dios va a derramar, es nada más y nada menos que su Espíritu Santo. Por eso dice aquí, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, a los que estaban aparejados, a los que estaban santificados, limpios ya para recibir el Espíritu Santo. Aquel hombre, aquella mujer que se limpió, que fue justificado por Dios y se santificó, ahora entonces está preparado para recibir el Espíritu Santo. Es como usted agarra un vaso, quizás quiere tomar agua o jugo o cualquier bebida y usted no va a tomar en un vaso sucio. Tiene que llegar a lavarlo, limpiarlo bien y luego entonces ese vaso está preparado allí para el servicio. Está preparado para vaciar el contenido que usted va a consumir en ese vaso limpio. Así es Dios. Dios no va a venir a morar en un vaso sucio, no va a venir a morar en una casa sucia, no, va a vivir en una casa limpia, un templo santificado, el cual Él dice entonces que Él derramó su sangre allá para entonces luego santificarlo allí a los hombres, a mujeres que se llegaron a Él y luego entonces derramarle de su Espíritu Santo. El contenido, lo que era Dios, derramarse entonces es allá en que Él se derramó en Dios, lo que era Dios se derramó en Cristo y lo que era Cristo ahora se va a derramar entonces en su iglesia, en su santificado. Así como lo hizo allá en el día de Pentecostés, cuando esos vasos estaban preparados, esos 120 vasos, porque eran hombres y mujeres que estaban allí en espera de la promesa del Espíritu Santo. El Señor le dijo, vayan y esperen allá en Jerusalén para que sean investidos del poder de lo alto. Pero no le dijo, sino que le dijo hasta que sean. No le dijo qué tiempo. Por eso déjeme decirle, amado hermano, que las promesas de Dios son sí y son amén. Pero Él no le dice el tiempo. Él no le dice la hora. No, ni el año. No. Él le va a decir, te la voy a dar, pero espera. Allí fue entonces aquellos hombres que estaban preparados allí en el aposento alto. Habían, dice la Biblia, más de 500 hermanos allí esperando esa promesa. Pero se fueron más de 380, podemos decirlo así. Quedaron 120 nada más que siguieron perseverando hasta que llegara la promesa. Mire, y no fue mucho tiempo, fueron 10 días que acontecieron nada más para que bajara aquel estruendo del cielo con un viento recio para así ser llenados esos vasos que estaban aparejados, que estaban apercibidos y que estaban ya limpios para recibir entonces esa gran bendición que venía de lo alto, el cual era la vida de Dios, el Espíritu Santo que venían hacia ellos. Por eso Él dice que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Vemos entonces allí que dice que atestiguamos lo mismo, el Espíritu Santo, que después que dijo, ¿qué está testificando el Espíritu Santo? Que sí, que Él después que dijo que iba a ser limpio, ustedes entonces van a ser llenos. ¿Con qué? Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Allí entonces Dios, en su gran amor y misericordia, la gran promesa que les dio allí a los discípulos, que esperaran hasta que fueran investidos del poder de lo alto, y lo consiguieron. Allí ese poder que el derramador del Espíritu Santo fue el día de Pentecostés, en Hechos 2. Así que vemos que cada una de las promesas que dio son condicional. Es espera hasta que sean investidos de lo alto. Y allí entonces fueron llenos esos vasos preparados. Pero estaban limpios, sí, estaban limpios. Porque habían más de 500, pero fíjense lo que quedaron de los
más de 1500, de los 500, quedaron nada más 120 años, que fue 120 hermanos que esperaron, 120 vasos allí preparados, limpios, santificados, para esperar esa promesa que Dios le estaba dando allí, de derramar de su Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, sobre toda carne, que dice la Escritura allí. Y entonces dice que este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, el Señor daré mis leyes en su corazón, y en sus almas las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Así que el Señor borró todas tus iniquidades, amado hermano. Cuando tú confiesas al Señor y eres perdonado, porque primero tienes que pedir perdón, tienes que primero llegarte al Señor y pedir perdón, y el Señor te justifica, pero allí empieza la caminata, el cual tú tienes entonces que irte santificando, limpiando, quitando toda malicia que está en tu vida. Y así entonces, al ser santificado, allí está entonces la gran promesa de Dios, que va a ser entonces derramado ese Espíritu Santo allí en tu corazón. Claro está que cuando usted es justificado, esos pecados que tenía ya son borrados. Que el enemigo puede venir a acusarte a través de muchas personas, que tú eres un pecador, que tú no vales nada, que tú eres un evangélico, que haces esto, que haces el otro, o que hacía. Pero el Señor dice, no, ese lo he limpiado yo, ese yo lo he justificado. Y eso es lo que Dios dice del hombre y de la mujer que se llegan a Él con toda confianza, porque Él no se va a acordar más de tus pecados, no se va a acordar más de tus hechos pasados, porque todas tienen que venir a hacer cosas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas, es lo que dice la palabra. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, dice el versículo 18, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Dios borra todo, amado hermano. Todo te va a borrar Dios cuando tú te llegas y quedas justificado delante del Señor. Dios, en su gran misericordia, vemos que es el cloro limpiando al hombre, a la mujer del pecado. Allí quizá usted puede tomar como dama, toma una ropa que está manchada quizá con tinta o con grasa o con lo que tenga allí la ropa, y usted llega, sumerge esa ropa en una ponchera con cloro, y esa mancha automáticamente tiene que desaparecer, quedar borrada de toda suciedad allí. Queda esa ropa blanca porque lo metió ¿en qué? En cloro. Y quizás usted puede buscar la mancha donde estaba la tela y se desapareció, no la hay. ¿Para qué entonces va usted? Voy a meterlo otra vez porque no la veo, pero voy a meterlo otra vez. No, usted estará titubeando. Ya esa mancha fue eliminada, fue borrada de allí. Así que usted no puede estar metiéndolo otra vez porque ya usted la limpió con el cloro. Así es el Señor Jesucristo. Cuando un hombre o una mujer se llega a Él con corazón sincero y de arrepentimiento, Dios le borra sus pecados y le quita entonces toda mancha de maldad. Y allí entonces queda limpio delante del Señor. ¿Con qué? Con el cloro de la sangre de Jesucristo. Es lo que va a limpiar al hombre de todo pecado. Por eso dice allí, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. La mancha de aquella ropa fue removida, fue quitada, fue desaparecida. Así desaparece Dios entonces. Cuando hay remisión de los pecados, allí no hay entonces quien te pueda acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque quien justificó no es el Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Porque todo piensa que no, este era un pecador, este era una pecadora, este no sirve para nada. Pero no, Dios dice entonces, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién? Porque si Él fue que justificó, nadie te va a acusar, amado hermano. El diablo es el acusador de los hermanos, dice la Biblia. Pero Él fue el que te limpió, el que te recogió y te santificó y te va a llenar con su Espíritu Santo. Dice, porque a los que antes conoció, también predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ve usted? Nadie te puede condenar, amado hermano, cuando Dios ha decidido limpiarte de tus pecados. Eso es Romanos 8, 29 al 30. Nadie te puede condenar cuando Dios ha determinado que Él te ha limpiado con su sangre. Por eso el enemigo es tan astuto que quizás te va a traer ideas, pensamientos negativos a tu mente, pero ¿quién te justificó? ¿Quién murió? ¿No fue Cristo? Entonces, ahí vemos entonces la parte cuando quizás le vienen pensamientos negativos, pero Él prometió que Él te iba a justificar, te iba a santificar y te iba a llenar con su Espíritu Santo, amado hermano. Dios es Dios y es la promesa, Él las da. Y no hay quien entonces quien la pueda quitar, porque Dios te la ha dado. Vemos allí el versículo 19, porque ahora las promesas del Señor son sí, son amén en Él. No hay falla en Él. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, amado hermano. El versículo 19 del mismo capítulo 10 de Hebreo. Allí dice, así que hermano, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Allí vemos esa libertad que tenemos, amados hermanos, cuando ya estamos justificados, santificados y llenos con el Espíritu Santo. Tenemos libertad, amado hermano. Libertad para entrar en el trono de su gracia, en el trono de Dios, para allí entonces buscar ese oportuno socorro y llamar y tomar nuestras promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Ya usted no va a esperar que un sacerdote o una persona vaya y interceda por usted y busque por usted la promesa. No, ya usted tiene libertad, amado hermano, para entrar completamente allá al trono de la gracia de Dios, porque ese camino vivo y santo, consagrado, que Dios abrió por nosotros, para que nosotros tuviéramos libertad de entrar allá en el santuario. Sabemos que ya en el pasado entraba en el santuario, en la gloria chequina, cuando el Señor tenía ya esa arca, y allí en la arca estaban las tablas de Aarón, estaba el maná y estaban las tablas de la ley. Allí y en el arca de oro, era una arca de oro, estaba allí. Y allí entraba solamente un sacerdote, porque allí se hacía presente el Señor. Y encima de esa arca había dos querubines, mirándose con dos alas así estiradas unas con otras allí, como tipificando que ellos estaban guardando la palabra. Ellos estaban guardando allí el lugar que Dios se hacía presente, porque Dios venía en la forma de la columna de fuego o en la nube, y allí entonces se descendía a ese lugar, donde estaba aquella arca, donde estaban los querubines. Pero vemos que un sacerdote solamente entraba en ese lugar santo, para expiar los pecados de él y los pecados del pueblo, con la sangre de un animal, de un macho cabrío o un cordero. Pero aquí, amados hermanos, Dios nos ha dado por el sacrificio perfecto, hizo por una sola ofrenda, hizo el sacrificio perfecto a los santificados. ¿Qué significa eso? Que ya usted no tiene que estar ya dependiendo de otra persona, sino que usted mismo tiene entrada libre para entrar al santuario. Usted mismo tiene entrada libre para pasar allá al trono de la gracia y tomar de sus promesas que Dios tiene para su vida. Esas son las inefables promesas de Dios, amado hermano, que tiene para usted y para mí, siendo hijo e hija de Dios. Por eso, amado hermano, es tan importante ver esa tipología en el pasado. Cuando entraba aquel hombre, aquel sacerdote, aquel tenía que ir con la sangre entonces en un tazoncito,
para expiar sus pecados, aquel lugar santo donde podía entrar ese hombre nada más, y el pueblo esperando afuera para que, si a ver si era acepto el sacrificio de aquellos animales, para que ellos fueran ser limpios de sus pecados. Pero aquí ya no es un solo sacerdote que va a entrar, sino va a entrar es un pueblo completo, miembros del cuerpo del Señor que tienen la promesa de parte de Dios de entrar en el santuario, en el lugar santo, allí a tomar las promesas que Dios tiene para cada uno de ellos. Así que cuando el Señor, vemos cuando el Señor fue crucificado allá en la cruz del Calvario, allá en el templo de Jerusalén, donde entraba el sumo sacerdote con el tazoncito de sangre, allí estaba entonces ese sacerdote ofreciendo la ofrenda al Señor por el pueblo. Pero cuando el Señor fue crucificado, ese templo, ese velo, fue rasgado de arriba abajo. Y ahora la gente que estaba allí en ese momento podían ver entonces hacia adentro del templo, hacia adentro del velo, donde estaba la gloria de Dios, que nadie la podía ver, porque el que entraba allí moría automáticamente. Pero ahora ya el Señor, dando su vida en la cruz del Calvario, ese lugar fue dejado solitario. El Espíritu de Dios se fue de ese lugar y ahora ese velo se rompió y la gente podía ver adentro de aquel lugar, podían ver el arca, podían ver que allí no había nada ya. El Señor se los había prometido, el Señor les había dicho por profecía que por cuanto lo habían dejado a Él, no habían obedecido. Y Él dijo, ¿cuántas veces los quise juntar como la gallina junta los polluelos? Y no lo quisiste. Ahora este lugar será dejado. ¿Qué era? El Espíritu Santo, cuando Dios iba a morir allí en la cruz del Calvario, allí entonces ese lugar lo dejó solitario. Por eso fue que ese velo se rompió y allí entonces la gente podía ver para adentro. Que mucho antes eso no lo podían hacer, pero ya lo podían ver, porque ya el Espíritu de Dios no estaba allí. Ahora, amados hermanos, Él muriendo fue a predicar, a hacer la Biblia al infierno, a la parte más baja de la tierra. Y allí se llevó entonces esa galería de hombres que habían creído en Él al cielo, porque fue la promesa que los iba a buscar a cada uno de ellos, como el Redentor que los que habían creído en Él. Él entonces los llevó, los sacó de allí, de ese lugar, de la parte donde estaba el paraíso, aquí sobre la tierra, y los llevó entonces allá a la gloria. ¿Y cuál fue la primicia? Él fue el que penetró los cielos como sumo sacerdote allá, mostrándonos ese camino, dirigiéndonos ese camino para que cualquiera que tome los requisitos de Dios y se arrepienta, sea justificado, sea santificado, sea lleno del Espíritu Santo con el nuevo pacto, allí puede entonces tener libertad para entrar en el santuario de Dios, el cual es el reino de Dios, amado hermano. Acuérdense cuando el Señor estuvo aquí sobre la tierra, Él dijo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios es el Espíritu Santo, amado hermano. Es el Espíritu que Dios quiere darle al hombre para que tenga libertad, entrar al santuario, a la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Así que allá había un velo en el templo. Ahora, el velo que estaba allí, que la gente no podía ver a Dios, era Jesús. Jesús era el velo de carne que la gente no podía ver a Dios, pero tenían que verlo a través de Él. A través de las obras que Dios hacía en Jesús, tenían que ver a Dios. Pero como tenía el velo de carne, no podían ver a Dios, sino que veían entonces al hombre, vean a Jesús. Y eso lamentablemente es lo que ve el ser humano el día de hoy igualmente. Hoy no pueden ver a Dios, sino que ven es al hombre. Ven a la persona y dicen, no, esa es tal persona. Ese es ese es una hermanita de allí, de la familia tal. Pero no pueden ver a Dios que está velado dentro de aquel hermanito
o de aquella hermanita. Esa es la gran confusión que el hombre tiene hoy. Es el misterio más grande que el hombre ha podido conocer en el día de hoy, que Dios está velado nuevamente en pieles humanas, así como estaba velado en Jesús, y no lo pueden ver. Si no lo vieron allá, hoy tampoco mucha gente no pueden ver a Dios en cada hermano que está aquí sobre la tierra, que Dios está tomándolo como un vaso, como instrumento en sus manos, y está usándolo lleno con su Espíritu Santo para poder entonces obrar las obras que Él hizo aquí cuando estaba aquí sobre la tierra. Así que Él fue, amado hermano, el que hizo ese sacrificio perfecto, esa ofrenda perfecta, y fue entonces con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Hablándole aquí entonces ¿a qué? A su iglesia, a su elegida, a los que están preparados, vasos limpios para entonces derramarse en ellos. Y se derramó allá aquellos hombres, aquellas mujeres, y así sigue hoy todavía la misma promesa vigente para usted, amigo que me escucha, para usted, amiga que me escucha. Hermano, prepárese, santifíquese, que sea justificado ante el Señor, y usted entonces recibirá esa gran promesa que Dios ha prometido para su vida y para mi vida. Por eso, amado hermano, tenemos entonces libertad para entrar entonces en el santuario, ese lugar que estaba allí secreto, que no podía pasar cualquier hombre, sino el único, el sumo sacerdote. Ahora aquí el sumo sacerdote de todos los sacerdotes fue nuestro Señor Jesucristo, que penetró los cielos y nos abrió ese camino santo, amado hermano, para que puedan entonces entrar en el santuario, allí en el lugar de Dios, donde podemos entonces decirle: Señor, necesito esto, necesito esta promesa. Señor, hágase efectivo esto. ¿Qué necesidades que usted tenga en su vida? Dios está dispuesto entonces para oírlo y para responderle, amado hermano, porque tiene usted libertad para entrar en el santuario. Esa es la promesa divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos algo allí tremendo, porque Dios entonces tenía ya en esa arca las tablas de las varas de Aarón, el maná, el trocito de maná y las tablas de la ley. En esa arca allá de madera, era forrada en oro, y los querubines que cubrían aquella arca de Dios se hacía presente en el templo. Pero vemos algo aquí más grande, amados hermanos. Esa arca, déjeme decirle que se desapareció. Dios permitió que se desapareciera, porque si no, esa arca la estuvieran en estos días, estuvieran adorándola. Y Dios permitió que se desapareciera, que fuera borrada, que no se conociera más de ella, porque ahora el arca, amado hermano, de Dios es usted y soy yo. ¿Ve? Qué gran promesa, amado hermano. La arca ya no natural, forrada en oro, desapareció, pero ahora Dios ha preparado esas arcas, usted y yo, el cual está entonces la ley sembrada en sus corazones o en nuestros corazones. Sabemos que habían tres cosas, que era la vara de Aarón. La vara de Aarón tipificaba una vara seca que entraba allí al lugar de la chequina, al lugar santo, el cual dice la Biblia que de la noche a la mañana reverdeció, dio flores, dio hojas, dio flores y dio fruto. ¿Ve? Alguien que llegue, tipo de nosotros, en el pecado, llegamos secos por el pecado a la presencia de Dios y fuimos entonces, nos arrepentimos, fuimos justificados, fuimos santificados y llenos del Espíritu Santo. Ahora usted tiene que dar fruto, amado hermano. Fruto. ¿Por qué? Porque delante de la presencia de Dios, cualquier pecador va entonces tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. Y eso es lo que aconteció con aquella vara, una simbología, una vara seca que no tenía vida ya, pero delante de la presencia de Dios reverdeció, dio hojas, dio flores y dio fruto. ¿Ve usted? Es la simbología perfecta de lo que es el ser humano. Y el maná significa que la comida, el pan de Dios. El pan de Dios, que es lo que nos sustenta, nos nutre nuestra alma. La palabra de Dios. ¿Ve? Y también la tercera, que era la ley.
las tablas de la ley que estaban allí puestas en esa arca, ahora el cual Dios ha dicho y ha determinado que después de aquellos días no la escribiré en unas tablas de piedra, sino que la escribiré en las tablas del corazón, el cual significa que aquella arca que estaba ya en el pasado desapareció, pero ahora el arca es usted y yo, amado hermano, el cual Dios viene entonces a morar. Dios viene a preparar entonces estos vasos de barro para entonces descender allí con su gloria y allí entonces tener ese compañerismo, esa unidad con cada uno de nosotros, o usted cuando usted se prepare para que Dios lo use como Él quiere usarlo, amado hermano. Así que Dios en su gran misericordia, las promesas están allí, vigentes todavía, hasta el día de hoy. Él lo ha dicho, que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. ¿Ve? Entonces, es a los santos que le está hablando, es a su iglesia elegida, es a la perfecta, a la amada, a la esposa del Cordero, el cual tiene que estar entonces aparejada para que Él pueda entonces venir y descender a esa arca, el cual es su corazón el día de hoy. Acuérdense que el arca somos nosotros ahora, no la arca que estaba en el pasado. Esa era un tipo que ya desapareció. Ahora Dios está morando ahora en el corazón. Y allí están los querubines. Quizá era la simbología. Quizá cuando usted se para y está hablando, vemos los predicadores. Cuando un ministro se para a predicar, desciende el ángel administrador, que dice que es el encargado para los herederos de salvación. El que viene, que Dios envía, esos ángeles administradores. ¿Para qué? Para que guarden su palabra. Así como aquellos querubines guardaban la palabra en aquella arca, que estaban puestos así, con alas estiradas, cada uno mirándose de frente, allí entonces los querubines, los ángeles de Dios, vienen entonces allí a ministrar la palabra para que usted pueda ser entonces un hombre, una mujer salva por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por su palabra, por el evangelio eterno de Dios. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, este versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, vivo y nuevo y vivo por el velo, esto es, por su carne. Así que aquí tenemos entonces, amado hermano, libertad para entrar en el santuario. Ese camino que Isaías, también lo dijo, que allí habría calzada y habría camino, y será llamado camino de santidad por el cual no pasará inmundo. ¿Ve? Entonces, si allí hay un camino, es bueno entonces que usted sepa y entienda que Dios ya lo abrió, ya Dios hizo el sacrificio perfecto, ya la expiación está hecha y Él penetró los cielos y se sentó a la diestra del Padre, ahora para que nosotros tengamos entonces libertad de caminar por ese camino y entrar allá a lo secreto con el Señor y estar entonces, tomar del maná, comer la palabra. Allá el sacerdote entraba una vez al año y comía del maná, de esa comida que estaba allí en el santuario, pero una vez al año. Aquí no, amado hermano, usted tiene libertad por la gracia y misericordia de Dios, por el sacrificio de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, de comer cada momento que usted quiera comer. Allí está, comiendo maná, palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, para así poder nutrir este hombre interior, este hombre que está creciendo de día en día, se está renovando. Amén. Vemos entonces que son las promesas de ese Dios todopoderoso para nosotros en este día que estamos viviendo. Ya el arca entonces no está allá, el arca está aquí en la tierra, en hombres y mujeres caminando aquí con la palabra. Usted es la palabra caminando sobre la tierra. Usted está por una promesa de Dios que Él estaría con usted todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Por eso Dios está entonces queriendo
ayudarnos, queriendo decirnos, ven hijo mío, ven hija mía, ven a mi secreto y ven que yo te voy a justificar, yo te voy a santificar y yo te voy a dar mis leyes ahora en tu corazón. O sea, tú vas a ser mi arca, donde yo me voy a hacer presente. Eso es lo que Dios quiere entonces para cada hombre, cada mujer. Es usted aceptando su palabra y Dios se encargará de lo demás, amado hermano. Dios es el que justifica, Dios es el que salva, Dios es el que hace todo. Nosotros no podemos hacer nada porque no podemos, pero Dios sí puede hacerlo, amado hermano. Ahora vemos que según sus promesas, Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina por el Espíritu Santo. Porque ¿qué dice la palabra ya en 1 Corintios 12, 13? Que por un Espíritu somos todos bautizados. ¿Ves? Entonces, allí, por ese Espíritu, somos entonces llenos con su presencia. Somos entonces el arca de Dios por la promesa que Él nos ha dado, ese camino consagrado que nos vivo y santo. Allí entonces somos entonces llenos con su Espíritu y ahora somos parte del cuerpo del Señor. Estamos entonces, entramos en ese reino de Dios, ese Espíritu Santo que nos lleva entonces a entrar allí, a la Chequina, entrar a su presencia, porque no necesitamos ayúdenme para entrar allí. ¿Cómo voy a entrar para llegar allí? No, Dios te va a enseñar, porque Él dijo en su palabra que Él enviaría su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y no vamos a ser enseñados de nadie, porque el mismo Espíritu nos enseñará, dijo Él en su palabra. Por lo tanto, ese camino está abierto para usted y ese camino está abierto para mí. Solamente tomemos a Dios en su palabra, busquemos hacer las cosas correctas y allí entonces tenemos libertad para entrar con confianza a su santo trono. ¿Ven? Así que Dios en su gracia y misericordia nos ha provisto entonces ese camino. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, no había otra manera sino la sangre de Jesucristo, porque allá en la antigüedad mataban animales, machos cabríos, becerros, ovejos, corderos, palominos, pero esa sangre no lo iba a limpiar de todo pecado, solamente cubría el pecado por un año, pero no lo quitaba. Pero aquí el cloro de Jesucristo lo liquidó, lo limpió, removió ese pecado y ahora usted entonces está limpio delante de Dios para entrar en su presencia, entrar en su trono de gracia y así entonces reclamar promesas que Dios tiene para usted. O no reclamar, vamos a decirlo, que llegar y tomar porque son suyas. Como hijo, usted heredero de toda promesa. Eso es lo que le prometió el Señor a Abraham, que él sería bendecido. Y de cierto te bendeciré, bendiciéndote, le dijo el Señor. Y te multiplicaré y tú serás bendecido y en todas las familias de la tierra por ti. Así que por Abraham tomamos la promesa. Y allí entonces estamos confiando que Dios en su grande amor y misericordia ya hizo todo lo que iba a hacer. El camino lo abrió y allí está abierto para usted y para mí. Por lo mismo le decimos así esto en el versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe. ¿Ve? Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua limpia, agua de la palabra. Purificado ya la conciencia, mala conciencia, pensamientos limpios, pensamientos rectos delante de Dios y ser limpiado por el agua de la palabra. Y allí entonces usted estará santificado, un vaso preparado para el servicio de Dios. Dándole Dios entonces la promesa que va a tener libertad para entrar en su santuario, entrar allá y tomar de ese maná, comer y pedir entonces, Señor, la promesa. Señor, necesito esto. Señor,
tú dijiste que tú eres mi sanador, necesito sanidad. Señor, tú dijiste que yo soy tu proveedor, yo necesito provisión. Así que usted tomando promesas, cada una de las cuales Dios las cumplirá, porque Él es fiel para cumplirla, amado hermano. Si vemos allí entonces que por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Y si vemos algo allí, que Él nos hizo cuando penetró los cielos y allí sentó a la diestra de Dios, y Él era el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora Él entrará allí, se sentó a la diestra y Él entonces nos pasó el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio nuestro, y nos hizo reyes y sacerdotes, amado hermano. Reyes para gobernar y sacerdote para allí mediar, para ser unos mediadores aquí. Allí él era el único mediador entre Dios y los hombres, era Jesucristo hombre. Ahora los mediadores aquí es el pueblo de Dios. Son los que están allí entonces para interceder por el pueblo, interceder por el pecador, interceder por aquel hombre, aquella mujer que necesite de Dios, para que puedan también conocer y entender y tengan entonces libertad para entrar también en el santuario. Por eso aquí entonces vemos que la Escritura nos dice la gran promesa de Dios, está hablando aquí a los santificados, que porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ahora vemos esa parte tan especial que Dios en su grande amor y misericordia fueron a su escogido, los que Él antes escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios va a salvar a muchas vidas en este mundo, como dijimos, por X causa, que Dios es tan grande y misericordioso, pero su elegida es la que se va a sentar en el trono de Dios con Él a juzgar a este mundo y aún a los ángeles, imagínense. Ese privilegio que le da Dios a sus hijos, a los que se allegan, que Él pagó entonces el precio y dio esa ofrenda por los santificados. Y aún Él está haciendo en este tiempo todavía, porque no se ha cerrado la puerta. Él está entrando, esperando que entre el último para que la puerta se cierre, pero Él está limpiando, está justificando y Él está santificando y está llenando con su Espíritu Santo todavía, porque la promesa está vigente. Es usted que tiene que escoger, es usted el que tiene que correr, es usted el que tiene que decidir qué hacer con su vida. Pero Él nos hizo entonces reyes y sacerdotes para interceder y gobernar y tener dominio sobre todo espíritu malo aquí sobre la tierra. Todo demonio, todo diablo, usted lo tiene bajo la planta de nuestros pies. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la promesa. Dios se la ha colocado en sus manos para que usted pueda ejecutar las obras que Él llevó a cabo cuando estaba aquí sobre la tierra. El Señor, hablando del Señor Jesús. Ahora es usted y yo como hijo e hija de Dios. Así que Él dio la promesa y Él las cumplirá. El Señor le dijo a Abraham, allá va el versículo, capítulo 6, Abraham le dijo allí, dándole la promesa, porque prometiendo, capítulo 6, versículo 13, porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Ve usted? No había otro por quien jurar. ¿Qué significa? Que no había otro Dios. El único Dios real y verdadero se llama Jesucristo. Allá era el gran Jehová de los ejércitos, pero allí no había otro Dios, no había otro mayor que Él. Por eso Él interpuso juramento por sí mismo. Él juró que la promesa que estaba dando, Él la iba a cumplir, porque Él no puede mentir, Él no puede errar, no falla, Él no puede fallar en lo que ha dicho. Diciendo, versículo 14, diciendo, de cierto te bendeciré bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo.
que él iba a ser padre de naciones, que él iba a poseer su simiente, iba a poseer las puertas de sus enemigos. Toda esa promesa se las dio el Señor a Abraham. Y Abraham la creyó en su corazón, la atesoró allí y no titubeó, porque el tiempo iba caminando y andando, pero Abraham no titubeó, sino que siguió creyéndola. Y por esa causa Dios llamó a Abraham amigo, porque no titubeó en creerle a él. Aunque no habían llegado las promesas, pero él siguió creyendo que el que se lo había dado era fiel para cumplirla. Y así usted y yo, no importa lo que usted le haya pedido al Señor, no importa el tiempo que haya pasado, los días, los meses, el año quizás, pero Dios se la va a cumplir de una u otra forma, porque Él no puede mentir, Él no puede fallar, amados hermanos, amigos que me escuchan en esta hora. Así que Dios le había dado prometido a Abraham que le iba a dar el hijo, y allí dice que, así que esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa que Dios le había prometido. Versículo 16, porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrarnos más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo. ¿Ve? Allí está entonces Dios dando esa seguridad, firme ancla y entrando hasta allá dentro del velo. ¿Cuál es el velo? Ese velo de carne que tenía el Señor Jesús, que no podía la gente ver a Dios, y fue roto allí en la cruz del Calvario, fue traspasado allí con aquellas lanzas, y allí pudo salir el Espíritu de Dios que estaba en él, y allí entonces él pudo entonces, por lo que venció allí, dando su vida, y los que nos llegamos a él con ese sacrificio perfecto, entonces tenemos libertad para entrar dentro del velo, dentro de aquel camino que nos consagró vivo y santo por el sacrificio de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que Dios le había dado la promesa a Abraham y Dios se la cumplió. Pero ¿cuánto tiempo duró? Miren, eso es lo que duró Abraham para esperando la promesa. Duró 25 años. Y allí fue cuando Dios libertó entonces, allí le dio ese hijo y dijo, aquí está entonces, él va a ser padre de naciones, muchedumbre de gente, porque Dios se lo había prometido, porque él no podía mentir por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, ¿ves? Dios no puede mentir, amado hermano. Así que Dios está entonces dándote una promesa que si tú te arrepientes, Dios te va a justificar de tus pecados y te va a limpiar de toda inmundicia para ser santificado. Pero allí está entonces el caminar en Dios, y Dios entonces te va a llenar con su Espíritu Santo. Poner entonces las tablas de la ley en tu corazón, no tablas de piedra, sino en las tablas de tu corazón, y ahora vas a llegar tú a ser entonces esa arca, el cual Dios quiere entonces venir a morar. Aleluya. Dios te ha dicho entonces que tienes libertad para entrar en el trono de la gracia de Dios, y allí entonces pedir cada promesa, decirle, Señor, yo necesito esto, yo necesito lo otro, yo necesito aquello. ¿Por qué? Porque tú eres un heredero y coheredero con Cristo. Así que estás allí entonces para exigir la promesa que Dios te ha prometido. Abraham creyó y le fue dado. Veamos cuando Dios allá a Abraham en el pasado,
cuando le dio esa promesa en Génesis 12 que salió y el 15 allí le dio esa promesa que no iba a heredarle el siervo Eliezer, sino uno que salía de su entraña. Pero allá en el capítulo 18, ¿qué hace Dios entonces? Ya aproximándose para darle la promesa que le había prometido a Abraham, dice que el mismo Dios se le apareció. Imagínese usted, Él no mandó un ángel, Él no mandó otra persona, vino Él mismo a darle entonces a Abraham la promesa, a decirle como al tiempo señalado, vendré a ti y allí entonces Sara tendrá un hijo. Esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham y Dios venía entonces personalmente a cumplirla, amado hermano. Así que Dios está esperando que usted tome a Dios en su palabra y Dios entonces lo va a bendecir. Dios lo va a honrar con su promesa si usted solo le puede creer, porque eso es lo que busca Dios. Hombres y mujeres que le crean de sincero corazón y que si se llegan a Dios, que tienen que creer que Dios existe, porque Él es galardonador de los que le buscan, amado hermano. Así que las promesas están delante de usted, solamente exige Dios, créeme y yo te la cumpliré. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, por darnos, Señor, nuevamente la oportunidad, Señor, de abrir nuestros labios y hablar tu palabra, Padre eterno, sabiendo, Señor, que las vidas, Señor, que están allí, Señor, atento a tu voz, oyendo, Señor, este servicio evangelístico, Padre eterno, que es para el beneficio de cada persona, de cada hombre y cada mujer, Señor Jesús, que está en necesidad, Señor Jesús, sabiendo, Señor, que el mundo está tan confuso, Señor, en el día de hoy, pero tus palabras, Señor, no puede fallar, Señor Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no faltará, Padre, o no fallará, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, te pedimos, Señor Jesús, que cada uno de ellos pueda tomarlas, Señor, en su corazón, Señor, y atesorarlas allí grandemente, Padre eterno, para que tú puedas entonces obrar en cada uno de ellos, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cada petición, cada necesidad que pusieron delante de ti, Señor, al comenzar, Señor, este servicio, Padre eterno, te rogamos, Señor, que tú, Padre eterno, te allegues a cada uno de ellos, Señor Jesús, y dale, Señor, conforme a tu voluntad, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que hemos llegado al final, amados hermanos, y será entonces darle la invitación o hacer la invitación para mañana, Dios mediante, cuando otro de mis hermanos estará aquí llevando su santa y bendita palabra. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.